Ana Laura Merelli, más conocida por todos como Tita Merelo, nace en San Telmo un 11 de octubre de 1904. Su padre, Santiago Merelli, era chofer de coches a caballos y al nacer la anota omitiendo el nombre de la madre, al parecer porque era menor de edad. Su madre, Ana Garelli, nacida en Uruguay, por entonces se desempeñaba como planchadora. Cuando Tita cumple 4 meses, su padre fallece de tuberculosis. La madre la puede recién reconocer a los 4 años de edad, pero debe dejarla en un asilo de huérfanos en el barrio de Villa Devoto, debido a la terrible pobreza que estaban atravesando. Tita habría de pasar una infancia muy dura de hambre y frío. Ella solía decir, la infancia del pobre siempre es más corta. A los 8 años fue enviada a Montevideo, Uruguay, a trabajar como sirvienta solo para tener un lugar donde dormir y comida para todos los días. A los 10 años le diagnostican tuberculosis y entonces se fue a vivir a Babio, cerca del pueblo de Magdalena. Ordeñaba vacas, preparaba asados, limpiaba chiqueros. En esta época recordaba, trabajaba como un hombrecito. Entre los hombres pasaban los días y nunca un gesto de ternura. A los 12 se fue a vivir con su madre, padrastro y un pequeño hermanastro en un conventillo en la calle Corrientes, en la zona de teatros. No pudo ir a la escuela, se crió en la calle. Era analfabeta y en 1917, con 13 años, debuta como corista en el Teatro Avenida. Luego en el Teatro Porteño, a sus 15 años. Diría por entonces, no empecé por vocación, sino por hambre. Continuó su carrera con 18 años en 1922 en el Teatro Bataclan, cantando y bailando. En esa época consideraban a una bataclana con un tono despectivo, pues se consideraba que era una mujer que cantaba y bailaba en un cabaret o en un teatro de baja categoría. Alguien a sus 20 años le enseñó a leer y escribir. Se integra como vedette en el Teatro Maipo, también como actriz y cantando tangos. Y en 1927 cantó el tango El Tropezón, donde Gardel tuvo la oportunidad de venir a escucharla. En 1930, la gran actriz y cantante del momento, Libertad Lamarque, le pidió que la reemplace en la obra El Conventillo de la Paloma. Y allí empezó su despegue artístico. En 1933 actuó en la primera película sonora argentina Tango, con artistas como Libertad Lamarque y el actor Luis Sandrini. Empezaría a salir con Sandrini 9 años después, luego de que él se separara en 1942. En una oportunidad fue multada por aparecer sin medias de nylon. Con Sandrini se fueron a México a filmar, pero en 1949 se separan. Ella se quedó a filmar Filomena Barturano en Buenos Aires, donde se consolidó como actriz, y él se fue a España. Pero Sandrini sería el gran amor de toda su vida. En 1955, con la caída del peronismo, fue investigada por vinculaciones con el movimiento y acusada de traficar té desde Sri Lanka, por lo que debió exiliarse en México. Pero en 1958 vuelve a la Argentina. Filma más de 30 películas a lo largo de toda su carrera. En los 70 se recluye en su casa y en los 90 la declaran ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En 1998 se hizo un chequeo en la Fundación Favaloro y pidió quedarse a vivir allí. La Nochebuena del 2002, a sus 98 años, falleció. Sus restos descansan en el Panteón de Sadaic, en Chacarita,
con más de 30 películas y un estilo propio de canto, es sin duda uno de los íconos del cine y el tango argentino. Que a sentir no te enseña a nadie más que la vida. Caminando como caminé yo, mis 13 años, mis 15 años, mis 17 años, toda mi vida está en la calle Corrientes angosta, en esta calle Corrientes tan ancha que ya nadie se conoce. Yo soy de aquella época. Oiga, che, presénteme. Soy Felisa Roderano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción.